veníamos normal cuando de repente un vehículo que iba en sentido contrario, en sentido opuesto, es decir, nosotros nos dirigíamos Tocaima Mosquera y él iba de vía La Mesa Tocaima. Entonces de repente eso fue en segundos, fue súper rápido. Solo escuché el sonar del freno de las llantas del carro y el impacto a la moto. Fue en segundos que cambió la vida. ¿Qué pasó en este momento? ¿Eras consciente? ¿Te diste cuenta por qué ese carro terminó chocándolos? No, en el momento, o sea, yo siempre estuve consciente todo el tiempo. Cuando el carro nos chocó, pues yo quedé con mi esposo, no nos podíamos ver, porque yo rodé como 3 veces y mi esposo sí quedó en el acto debajo de la moto. Él quedó debajo de la moto y él no me podía ver porque yo quedé de lado, como a espaldas de él, y él quedó atrás. Entonces ni yo lo podía ver ni él me podía ver. Yo cuando ya dejé de rodar, quedé de medio lado mirando el cielo, el sol inclemente en ese momento, y mi pierna destrozada porque quedó amputada inmediatamente, solo se quedó teniendo de un pedacito de piel. Entonces al quedar amputada y yo estar de medio lado, la pierna subió, quedaba al frente de mi cara y totalmente destrozada, era como abrir un grifo, la sangre me bañaba a mí. Era impresionante, yo en ese momento sentía también el borde del muro acá en el cuello porque yo quedé en el borde del muro de cemento donde baja el agua cuando llueve. Y yo pensaba que estaba muerta. ¿Qué pasaba, Marisela, a tu alrededor? Tú dices, yo todo el tiempo estuve consciente y para que nos cuentes hoy, nos relates lo que tú estabas viendo allí donde tú estabas, pues era evidente, pero ¿qué escuchabas? Las personas de pronto se acercaron, ¿qué sucedía en tu entorno? Sí, de repente pues cuando en carretera o casi siempre en todo lugar que sucede un accidente, las personas unas tratan de ayudar, otras lastimosamente pues llegan es a tomar fotos, videos, cosas. Y en ese momento llegó un muchacho, pues él me cuenta que primero se dirigió a mi esposo porque mi esposo gritaba y lloraba y me llamaba y decía mi esposa, mi esposa. No, yo estaba callada y pues él me veía en un charco de sangre, él pensaba de pronto pues que yo ya me había ido. Claro. Entonces él se dirigió a mi esposo y mi esposo le dijo, no, mi esposa, y que él lloraba y él corrió a mí y él se dio cuenta que yo estaba viva. Solo que yo no gritaba porque es que me sucedió algo increíble, sobrenatural. Cuando yo quedé así, quedé mirando el cielo, yo decía, Dios mío. Y pensaba en mis papás, pensaba en mis hijas, y resulta que yo años atrás tuve que vivir otra experiencia muy dura, que fue la partida de mi hermano menor en un accidente de trabajo electrocutado. Entonces ha sido muy difícil esa experiencia también. Y en ese momento, no sé, yo lo vi en el cielo, él me miraba así, hacia abajo, como no me hablaba, pero era como decirme, yo estoy aquí. Entonces yo le decía, hermanito, mis hijas, mis papás, porque yo pensaba que yo también me iba a ir. Claro. Y pues Y para el dolor todos, para tus papás. para todos ha sido muy difícil el asimilar la partida de él siendo el hijo menor y de la manera que él se fue tan de repente e impactante, que yo también me tuviese que ir en ese instante. Entonces él, todo el tiempo yo miraba el cielo y todo el tiempo era ahí. Las personas que llegaron a ayudar, llegaron dos muchachos que para mí hoy en día yo digo son unos ángeles. Ellos hicieron el papel que hubiese hecho mi hermano, el que yo estaba viendo en ese momento, lo que él hubiese hecho en vida si él estuviese ahí como estaban Por ellos. salvarte. Uno de ellos gritaba que retiraran los carros, que no llegaran todos porque me faltaba el aire. Llamaba al municipio de La Mesa, que era el más cercano, Una ambulancia. y decían una ambulancia, espero ya, y gritaba y gritaba. Y de repente empezó a discutir y le decía a una mujer, mira cómo se le tiró la vida a esta señora, pero ayude, ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué no hace nada? Yo no sabía en ese momento con quién discutía.
Claro. Y yo le pregunté, ¿pero por qué peleas? Y me dijo, pues con la mujer que te atropelló. Yo no sabía que era una mujer. Wow. Yo pensaba que era un hombre porque casi siempre van conduciendo hombres. Claro. Y era una mujer. Pero no la vi. Ella no se acercó a ayudarnos. A ninguno nos prestó auxilio. Solo fueron ellos. De repente también llegó una muchacha que se hizo al lado derecho mío y yo le decía a mi cabeza, porque yo no me movía. Yo pensaba que si movía mi cabeza se iba a abrir. Lastimar. Que se iba a abrir porque yo sentía que estaba sobre el borde de un muro. Y ella me pasó la mano y me tocó y me dijo, no, tu cabeza está bien. Y miraba así, había sangre atrás de la cabeza y me dijo, no, tu cabeza está bien. Cuando ella me dijo, tu cabeza está bien, y yo, o sea, no sentía dolor en ningún otro lado, solo la pierna, yo decía, es solo mi pierna. Y ella también me decía, sí, es solo tu pierna. Entonces yo me llené como de valentía, yo puedo salir adelante, yo no me voy a morir acá. A pesar de ver la pierna como estaba y cómo sentía yo caer toda esa sangre sobre mí. Mari, ¿qué pasaba con tu esposo en ese momento? Él en ese momento gritaba y lloraba porque él entró en shock. Él no le creía a los muchachos que yo estaba viva porque como él no me escuchaba llorar, no me escuchaba gritar, él pensaba que yo había muerto. Entonces uno de los muchachos le dijo a las personas que nos rodeaban que hicieran silencio y me dijo a mí que hablara lo más duro que pudiera. Para que él te escuchara. Para que él me escuchara y se calmara. Entonces yo lo hice y le dije, amor, yo estoy bien. Yo no le decía en qué estado estaba yo solamente le dije que estaba bien para que él se calmara, porque yo tampoco sabía en qué circunstancias estaba él. ¿Qué circunstancia tenía él precisamente en ese momento? ¿Qué afectaciones tuvo él en el accidente? Él se le partió el dedo meñique de la mano izquierda porque el auto no se impactó por el lado izquierdo y también tuvo ruptura del calcañar del pie izquierdo y él quedó debajo de la moto, o sea, no se podía parar tampoco, ni lo dejaban parar, ya los muchachos que estaban con nosotros no lo dejaron parar, él se tenía que quedar ahí, pues hasta que llegaran las autoridades y todo. Pero fueron de 40 a 50 minutos, Esperando. creo, esperando, yo desangrándome. Todo el tiempo mi hermano estaba ahí y yo creo que eso fue como mi polo a tierra de no desesperarme y ponerme a gritar, a llorar, viéndome mi pierna destrozada porque me iba a desmayar. O sea, las pocas energías que tenía las iba a gastar en eso. Marisela, ¿cuál es el miembro de tu familia que recibe la llamada, el aviso de lo que estaban viviendo ustedes? ¿Quién fue la primera persona que se enteró de lo que estaban viviendo? Mi hermano que se quedó en la finca y yo alcancé a hablar con él estando en el piso, porque uno de los muchachos me dijo un celular y yo lo traía acá y yo lo saqué y pues estaba supremamente lleno de sangre. Le tenían que limpiar el celular. Claro. Porque no podían manipularlo para encontrar las personas, al número de las personas. Y yo les decía la agenda, los nombres de ellos, y el muchacho, el celular era así. O sea, temblaba y no encontró. Entonces me tocó dictárselos, porque yo me los sé. Y pues me pasó a mi hermano. Pero yo en el momento tampoco le dije en las circunstancias que estaba. Yo sí le dije, Tuvimos un accidente, estoy muy mal, me lastimé una pierna. No le dije la gravedad en la que yo estaba. Y pues él desde la finca y cogió la moto de él y mi papá. Pero entonces no alcanzaron a llegar al sitio antes de que la ambulancia pues me recogiera. Llega la ambulancia. Sí. Me imagino, lógicamente, 2 ambulancias les prestan el servicio a ustedes. ¿Qué pasa con ustedes dos, Marisela? A ver, o sea, cuando llevaron la tabla que cargan las ambulancias y me colocaron en la tabla y ese momento fue muy cruel, fue muy terrible porque yo ya estaba, o sea, muy débil, había perdido mucha sangre y en ese momento el dolor fue intenso porque tuvieron que mover la pierna y la parte que estaba tirada en el piso, también levantarla, entonces el dolor, yo creí morirme en ese instante. Entonces me colocaron en la tabla, me subieron a la ambulancia y el paramédico todo el tiempo de ahí al hospital
me hablaba, me preguntaba cómo te llamas, cuántos años tienes hijas, no tienes hijos. Y yo con ese dolor, ya, porque yo le contestaba, pero yo tenía mucho dolor. Entonces yo como que ya no quería que me preguntara más. Pero después entendí que él me preguntaba, Para era mantenerte para activa. mantenerme despierta. Ujú. Y recuerdo tanto que cuando yo llegué al hospital, llegué directamente al quirófano, porque cuando bajan la camilla al piso y empieza a andar, mis manos van hacia los lados y yo siento que me están quitando el esmalte. Y tijeras pasaban por encima mío, Quitándote la ropa. rompiendo la ropa. Entonces cuando entró, directamente estaba en el quirófano. Ya estaban las lámparas y estaba todos los médicos, estaba el cirujano. El cirujano recuerdo que se presentó y me dijo, la Marisela, recuerde que cuando despiertes no vas a tener tu pierna. Wow. Y ya. Ahí te dormiste. Yo no recuerdo más. Pues sé que fueron 10 horas en cirugía. Los minutos angustiantes los tuvieron que vivir la familia. ¿Qué pasaba ahí afuera de ese quirófano? Me cuentan ellos porque pues llegó mi papá, mi hermano, una hermana que vive en Funza con el esposo. Mi esposo tiene una hija que también ya es adulta y también llegó con el novio. Llegó una sobrina, llegó una hermana de él, o sea, mucha familia. ¿Tus hijas? Mis hijas no, mis hijas en ese momento no llegaron. Mi otra hermana, porque yo tengo otra hermana, pues ella se enteró, le avisaron y ella se hizo cargo de ellas, estuvo con ellas todo el tiempo, porque pues ella dijo, no es necesario que nos vayamos todos, si no me dejaban ver, porque yo estaba en cirugía. Además que eran 2 menores de edad, ¿no? Eran 2 menores de edad. Fue súper angustiante. Ellos me cuentan que habían personas dentro del hospital, personas aparte, sí, que estaban y salían. Y ellos les preguntaban, no, ustedes no vieron una señora que... No, yo creo que ella no vive, yo creo que ella se va.